Buenas tardes. Estamos hoy nuevamente con el programa Micrófono Ciudadano, dentro del proyecto de movimiento de representación ciudadana. Como siempre, con Daniel Duarte y Denis Martel. Nuestra invitada hoy es la diputada Camila Rojas, diputada por el Distrito 7 de la Quinta Región, por el Partido Comunes. ¿Cómo estás, Camila? Bien, gracias por la invitación, por la posibilidad de conversar. Vamos a hablar un poquito de ti. Antes que nada, una pequeña bio. Nacida y criada en San Antonio, se tituló de Administradora Pública en la Universidad de Chile, fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile, presidenta de la Comisión de Educación en estos momentos, en su cargo como diputada, forma parte de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. También forma parte del Comité Parlamentario Mixto Liberal, Comunes e Independientes. Bueno, Camila, necesitamos saber tu opinión sobre varias cosas. Posterior al triunfo opositor en el proyecto del 10%, o el triunfo de la ciudadanía, como lo han llamado algunos, ¿ves tú alguna posibilidad de que las fuerzas dispersas del oficialismo, contra el oficialismo, se unan nuevamente y conformen un bloque sólido? ¿Tú crees que la oposición pueda aglutinarse de nuevo? Yo creo que pone dos condiciones que es difícil, o sea, primero unirse y después que sea sólido, la pone bien difícil, así que en esa, al menos con esas dos condiciones, yo creo que no, estamos en ese proceso de construcción sin duda, y creo que lo que pasó con el 10% sirve como aliciente. Sin embargo, creo que es una tarea bien difícil. Primero por la diversidad en el mundo opositor, luego porque son pocos los proyectos en el caso del mundo legislativo, que no es lo único, pero es uno de los mundos políticos. Son pocos los proyectos en donde hemos logrado tener posiciones comunes y empujar asuntos entre todos. Entonces, no, si bien lo veo como positivo, como una de las posibilidades o quizás como una experiencia de cómo avanzar juntos, lo cierto es que es una tarea bien difícil la de unirse y luego de además tener un proyecto sólido, como no solo unirse por un solo objetivo, sino por una cuestión mucho más grande. Ok, nos queda claro. Cami, ¿qué ayuda del gobierno hubieras preferido frente a la crisis económica para los hogares en pandemia, o estás conforme con el uso del 10%? No, mira, yo creo que las transferencias directas eran lo que se requería. Transferencias directas a la gran mayoría de la población. En Chile la riqueza está acumulada en muy pocas manos, pero el otro 90-95% de la población tiene problemas económicos, ya sea porque se ha visto mermado su ingreso, o bien porque si bien sigue trabajando, todo ha subido, la luz, de hecho es una de las cuestiones que ha subido, o las cuestiones básicas. Entonces, en ese sentido nosotros, y esto lo digo a nombre del Frente Amplio, hubiésemos preferido y propusimos que se hicieran transferencias directas que no tuviesen tantos requisitos, ¿ya? Sino que se dijera, bueno, a todo este porcentaje de la población lo vamos a cubrir. Pero con los beneficios del gobierno no, pues queda mucha gente fuera. Entonces, de hecho, la pregunta es como si piden, o lo que se dice es como si piden requisitos, yo quedo fuera. Entonces, al final el 10% viene a complementar precisamente a un grupo que constantemente queda fuera de los beneficios que entrega el gobierno y que ve esto como una alternativa. No es la mejor alternativa porque son los propios ahorros de los trabajadores, y yo creo que hay que ser claro en eso, pero si el gobierno nos pone en la situación de que no hay transferencias directas y que no hay beneficios para un grupo importante de la población, esto puede ser una alternativa, por supuesto que lo vimos como una posibilidad. Claro, el abordaje focalizado. Bueno, yo quería consultarte más que nada, bueno, en esa misma línea, con respecto al cuestionamiento a la AFP. Me imagino, bueno, dentro de comunes, quizás tú a nivel personal también, debes tener como pensado en una idea concreta en un sistema de seguridad social para Chile. ¿Qué podrías decirnos al respecto de esa visión que puedes tener como Camila, o también dentro de comunes, o el mismo conglomerado como un Frente Amplio?
Sí, mira, yo creo que hay algunos elementos que son importantes para repensar un sistema de seguridad social, y parto por eso, por decir que en Chile no hay un sistema de seguridad social. Lo que tenemos es que tú entregas tus fondos a estas administradoras de fondos de pensiones, y ellos no solo ocupan tu plata para entregar pensiones, de hecho la mayoría del tiempo no las están usando para eso, sino para hacer inversiones, y dependiendo de cómo fluctúan los mercados, tus fondos se pueden ver favorecidos o afectados drásticamente, como ocurrió en la crisis subprime el 2008. Entonces, eso no es un sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social significa que cada uno de nosotros va a poner parte de su sueldo para la pensión futura, pero que eso va a ser destinado a pensiones, ¿ya? Y hay un componente solidario sin duda, porque hay quienes no pueden acceder al mercado laboral formal, ya sea por ejemplo, una situación de discapacidad, o también, por ejemplo, en el caso de las mujeres, por cargarse la mayoría de las labores domésticas, de reproducción, de cuidados, de crianza, también existen ciertas lagunas. Entonces tiene que ser un sistema solidario sí o sí, para que haya pensiones dignas para todos. Ahí hay un componente importante también del dinero que tiene que poner el Estado, que en Chile es bien importante. Si no fuera por el pilar solidario, las pensiones serían todavía más bajas, y el componente, por supuesto, del empleador. Entonces yo creo que la solidaridad es bien clave, pero además necesitamos que sea un sistema que sea realmente un sistema de seguridad social y que cumpla con la suficiencia, es decir, un monto de pensiones que esté, por ejemplo, a la par del sueldo mínimo, que es un mínimo, un sistema que además sea universal, o sea, donde todas y todos cotizamos y luego todas y todos recibimos pensiones. O sea, son ciertos principios que además pone la Organización Internacional del Trabajo y que son fundamentales, y la solidaridad de hecho es uno de esos componentes. Perfecto. Okay. Camila, mira, la mayor parte de los encuestados en todas las encuestas que se hicieron antes del proyecto de retiro del 10%, estaban de acuerdo con el proyecto de ley. Pero el oficialismo en estos momentos, incluso en estos momentos, cataloga de populista esta medida, pero una medida que para la ciudadanía resultaba lógica. Tú ves, tú estás cerca de ellos, tú trabajas con ellos, ¿tú entiendes el hecho de que ellos se mantengan en esa posición cuando esa posición ya fue quebrada? Mira, no lo entiendo desde el punto de vista, o quizás lo divido, no lo comparto, ya no comparto que haya una parte de quienes en definitiva administran el gobierno y que están en cargos muy importantes que no se haya querido abrir esta posibilidad y que hasta el último momento hayan impedido que esto fuese posible, ¿ya? Y que además traten a la ciudadanía de que no entiende, de que no sabe de qué se trata esto, o que digan que nosotros estamos haciendo una pataleta, como todo ese grupo que ha salido a criticar la propuesta. Yo como digo, no comparto. Ahora, si pensamos qué significa esto, yo creo que hay al menos dos cuestiones bien importantes. Una, que tiene que ver con que en Chile durante mucho tiempo las decisiones se tomaron entre muy pocos, ¿ya? Y por lo tanto acá, cuando vemos una ciudadanía activa, que presiona, que está pendiente del debate, eso es una novedad para nosotros. Claro, una ciudadanía empoderada. Viene hace unos años, sí, las últimas décadas han sido de mucha movilización, pero a este nivel que lo hemos visto con el debate del 10%, lo cierto es que es nuevo, como con esa profundidad y como dices tú, Daniel, una ciudadanía empoderada, una sociedad que está pendiente de lo que pasa en sus instituciones. Para mí eso es positivo. De hecho, yo creo que profundiza el sistema democrático. Sin embargo, hay quienes estaban en esta otra lógica y estaban acostumbrados a este otro formato en que los, comillas, técnicos daban un veredicto y ese era el único posible, y las voces que se escuchaban eran las mismas voces de siempre, además en una lógica bien binominal, como exconcertación, más las voces de la derecha, y con eso se formaban los llamados acuerdos, consenso y estamos. Entonces, yo creo que para ese mundo esto es una situación que no entienden por eso, porque es muy distinta a cómo estaban acostumbrados a gobernar. Y lo segundo es que además aquí se tocan intereses económicos.
Entonces no solo tiene que ver como con ensanchar la democracia, sino que también están puestos los privilegios y ciertos intereses en duda, ¿ya? Porque con los fondos de pensiones, que era lo que hablábamos en la pregunta anterior sobre el sistema de seguridad social, lo que se hace en Chile es que gran parte de esos fondos son invertidos tanto a nivel nacional como internacional, y ahí hay ciertos conglomerados, las fortunas de Chile, Solaris, Ayer, Luxich, usan esos fondos, ¿ya? Los usan para sus inversiones y para sus propias ganancias. Entonces, cuando tú dices, bueno, vamos a sacar una porción de esos fondos, un 10%, y se los vamos a devolver a quien corresponde, que son los trabajadores, porque son sus fondos y en un momento de crisis hay que hacerlo, se ven amenazados esos intereses. Entonces, quienes defienden esos intereses también salen a, por supuesto, decir como, oye, no, porque este es mi negocio, es parte de mi negocio, estos fondos yo los uso, yo los invierto, entonces, ¿cómo ahora van a venir y los van a trastocar? Además, un modelo desde los 80 hasta ahora, o sea, son 30 años, perdón, en donde se ha hecho y deshecho con esos fondos, y que ahora te vengan a cambiar las reglas del juego también es dramático para ese grupo de personas. Entonces yo creo que se ponen esas dos cosas en tensión, como no estar acostumbrado al debate democrático abierto y donde se puede ser crítico y muy duro también cuando hay posiciones con las que no se comparte, y por otro lado proteger los intereses propios. O sea, cuando los empresarios salieron a decir que no les parecía, no es precisamente porque están preocupados de las pensiones de ustedes, como del conjunto de la sociedad, es porque están preocupados de su interés propio también. Entonces creo que esos dos factores se mezclan en esa discusión. Camila, relacionado con lo mismo, hay un proyecto de ley que ya pasó a una votación en el Senado, que permite a las grandes empresas de Chile crear documentos de deuda que pueden ser comprados por las administradoras de fondos de pensiones. No sé si tú estás al tanto del asunto. Y que pronto se supone que va a ser votado por la Cámara de Diputados. El presidente le puso suma urgencia, que es la urgencia más rápida, más potente que tiene la legislación chilena. ¿Cuál es la posición frente a esto? La urgencia más rápida es la discusión inmediata, ¿ya? Ese se tiene que despachar en 6 días. Después viene la suma urgencia y después la urgencia simple, y como estamos en un sistema que es muy presidencialista, las urgencias las pone solo el presidente, y por lo tanto generalmente en las cámaras estamos discutiendo proyectos que son del gobierno, que además tiene atribuciones exclusivas para hablar de muchos temas. Dicho eso, que es lo formal, lo procedimental, efectivamente esto se votó en el Senado, hubo diputados de oposición que apoyaron, por eso esa votación salió a favor. Yo no estoy a favor, estamos haciendo la revisión de todos modos para el momento en que llegue, y está de nuevo muy relacionado con lo que hablábamos antes, la posibilidad de usar esos fondos, no para pensiones, sino para otros fines, que además generan, por supuesto, ganancias para las administradoras de fondos de pensión y por lo tanto para sus dueños. Es una cuestión con la que nosotros no estamos de acuerdo, porque nosotros creemos que en Chile tiene que haber un sistema de seguridad social, y eso se aleja de lo que es realmente un sistema de seguridad social. Entonces, y creo que además, particularmente ese punto del proyecto, porque no tiene que ver solo con eso, está relacionado también con responder al gran empresariado y decir, bueno, salió lo del 10%, pero acá nosotros tenemos otra fórmula, como intentar responder a ese mundo que queda resentido respecto de lo que se ha votado en las últimas semanas. Claro, ahí nosotros también podemos ver que a este tipo de cosas como que le ponen nombres bien llamativos en realidad. Por ejemplo, esto de los activos alternativos, entre otros, que en el fondo como que tratan de encubrir un poco esto del salvataje en realidad del que en realidad buscan. Entonces, claro, o sea, creo que hay una serie de temas ahí que hay que como transparentar un poco, o no un poco, sino que en realidad en su totalidad, porque creo que, a raíz también de lo que pasó con el retorno del 10%, pasan un poquito colados. O sea, eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en el mismo Senado, que yo, por lo menos a modo personal, me impresionó mucho que, por ejemplo, senadores como Harboe o Lagos Weber, en el fondo, terminaran
dando un visto bueno a este proyecto. Entonces hay harta parte de esa acción legislativa que, digamos, tapó un poco lo que venía haciendo esto de lo que estamos hablando ahora. Entonces, mi pregunta ahí básicamente es cómo podríamos explicarlo de una manera bien aterrizada, bien concreta, para que la ciudadanía entienda de qué se trata y qué es lo que busca. O sea, que la ciudadanía se lo tomó como que lo habían estado haciendo de manera oculta, mientras se aprobaba una cosa a favor, estaban trabajando por debajo. Entonces ha recorrido todas las redes sociales ese tema de los activos alternativos. Entonces yo sé que el tema político de los políticos está repuntando, están tratando de repuntar de la baja aprobación social, y este tipo de temas no ayudan. Por eso queremos, si es que tú te manejas, a lo mejor no tienes que ver con el tema, lo que sepas que puedas complementar a esa información. La perdimos. Ahí volvió. Sí, le doy nomás, ¿cierto? Sí. Bien. Dale. ¿Nos ves? Sí, Súper. ¿Nos escucha o no? lo escucho también, y escuché la pregunta. Mira, yo lo que pienso en ese punto en específico es que como voy a poner la parte que me sorprende felizmente, como la dinámica de lo positivo también, que es que hoy día haya muchas personas pendientes del debate legislativo, porque piensa cómo se dieron estos debates en otras leyes, por ejemplo la ley de pesca, una ley hecha completamente a punta de corrupción, con los empresarios mandando correos de cómo tenía que ser la ley, los empresarios pesqueros en ese caso. O sea, en Chile tenemos ejemplos de leyes que fueron hechas así, y no había una sociedad pendiente, ni sabía cuándo iba a pasar la discusión a la Cámara. Entonces sí, me parece complejo que se haya votado en el momento en que también se está votando el 10%, y por lo tanto que se dé esta situación de decir, pucha, justo cuando estábamos todos pendientes de lo otro, también pasó esto. Pero todavía queda trámite, y todavía, y lo positivo es que hay una sociedad que está pendiente y está diciendo, oye, con esto lo que se va a hacer es lo que no queremos, que los fondos, que son nuestros, porque son de los trabajadores y trabajadoras, se ocupen para otra cosa. Entonces yo creo que en ese sentido, de nuevo, la posibilidad de profundizar nuestro sistema democrático, de tensionar en este caso a que la Cámara de Diputados y Diputadas haga algo distinto que lo que se hizo en el Senado en esa primera votación, es relevante. Y yo creo que en cualquier caso el gobierno no se esperaba que se iba a estar tan pendiente de la situación que está ocurriendo en ese sentido. Y de nuevo, la sociedad chilena hace un buen rato viene en este proceso de articulación, de organización, con marchas masivas, distintos movimientos, la coordinadora No Más FP, el movimiento feminista y de mujeres, el movimiento estudiantil en su momento, las luchas territoriales, que se cristalizan en octubre del año pasado, y que además ahora tienen esta expresión de estar pendiente de los debates legislativos y de lo que está pasando en el Congreso, porque no da lo mismo, va a afectar tu vida, en este caso puede afectar tus pensiones, entonces hay que estar alerta de lo que está ocurriendo. Así que yo espero que efectivamente en la Cámara no ocurra lo mismo que ocurrió en el Senado, y eso depende en gran medida de la presión que se genera puertas afuera, los debates que se generan dentro, y sin duda el que haya más ojos puestos que los propios, como que solo, o sea, cuando los senadores están solos, los diputados están solos, y no sienten como esa presión, o que hay más actores involucrados y actores pendientes del debate, los resultados son muy distintos. Es muy distinto si hay cierta tensión y cierta escena de estar pendientes que si no lo hay. Así es. Lo que pasa es que, bueno, la administradora de fondos de pensiones, la función es que aumenten los para que sean mejores las pensiones. Si se ponen a salvar empresas que están cayendo, no tiene ninguna ciencia de que gastemos los capitales en eso y no en algo que nos traiga rentabilidad. Además que eso yo creo que es el cuestionamiento, porque el Estado ayuda, no necesariamente como se hace, ayuda sin cambio, o una reducción, o
empresa o un tema laboral de que no despidan a los trabajadores, aquí solamente se ayuda y no hay plata para las personas y sí para las empresas. Yo creo que ese es el gran punto. Te voy a llevar a otro tema. Ya vamos a hablar ahora acerca de el tema de educación. Como sabemos que tú participas en la Comisión de Educación, ya te queremos preguntar que qué medidas de emergencia se han propuesto para aliviar la compleja situación de los estudiantes en pandemia. Hay varios temas de si retomar, si no retomar, no es igual para todos los públicos subvencionados y los particulares. ¿Qué se ha hablado? ¿Cómo vislumbras tú ese tema? Pucha, mira, el campo de la educación es bien diverso y bien grande, entonces, por ejemplo, en términos de niveles, está la educación de párvulo, básica, media, superiores están los IP, los CFT, las universidades, entonces es un tema bien complejo, a mí me cuesta como hacer resúmenes en ese sentido y decir como algo en específico, así que voy a nombrar las medidas que nosotros hemos visto, ¿ya? Pero evidentemente hay mucho más que eso. Yo creo que la primera gran medida en el sistema de educación y que surgió a raíz de la presión, de nuevo, de que había muchos actores pendientes, involucrándose, es que se hayan suspendido las clases en todos los niveles, ¿ya? No hay que olvidar que el gobierno en un principio se rehusó y fueron los alcaldes, el colegio de profe, distintos actores diciendo no puede haber clase, y finalmente se toma esta decisión. El ex ministro Mañalich hasta el último minuto dijo que él no estaba de acuerdo con la suspensión de clases. Yo ni siquiera quiero imaginarme qué hubiese pasado si es que no se hubiesen suspendido las clases en el sistema educativo chileno. Entonces, esa es una primera gran medida. Pero una vez que eso se hace, y con esta pandemia que es una situación muy compleja, muy nueva para la gran mayoría, que es probablemente la crisis más grande en términos sanitarios, sociales, económicos, en este siglo en el que estamos viviendo, nos damos cuenta de ciertas situaciones que empiezan a ocurrir. Por ejemplo, que la educación a distancia se hace difícil por las desigualdades que tenemos, ya como el acceso al internet, la posibilidad de tener un computador, cómo se va a llevar a cabo esa educación a distancia, y eso ocurre en todos los niveles, en educación básica y media y también en superior, ya como si se cuenta o no con los medios para esa educación. Entonces, una vez que se constata, porque se sospecha, pero luego se constata esa situación de desigualdad, empiezan a surgir también políticas para eso. Entonces, se adelanta la entrega de los computadores, de los planes de la UNAEB. En el caso de educación superior, varias instituciones entregan también computadores con internet a su estudiante. Se empiezan a entregar guías en las casas. Se trabaja también por WhatsApp, o sea, por distintos mecanismos que no estábamos evidentemente acostumbrados previamente. Empiezan a surgir también innovaciones, por ejemplo, con las radios locales, vimos algunos casos en el norte, la televisión también se dice, esto juega un rol importante, entonces ocupemos la televisión abierta para complementar estos procesos de aprendizaje, que sabemos que no van a ser como en un año normal, pero que es necesario igual entregar ese apoyo, esa contención de parte del sistema educativo a las familias, que además tienen a los niños y niñas en las casas, que no es la situación habitual en esta fecha. Entonces hay una serie de cuestiones que se tienen que hacer. Por supuesto que yo creo que en ningún caso es como ya está todo hecho y todo va avanzando perfecto, ¿no? Ha estado lleno de dificultades y ha estado llena de temas que a medida que se va avanzando en esta, comillas, educación a distancia, quedan en evidencia. Entonces, también el estar como que ha sido una constante reacción por parte del gobierno y de intentar ir salvando ciertas situaciones. Por ejemplo, ahora uno de los temas de los que estamos preocupados en la comisión, que vimos en el caso de educación superior, pero ahora lo estamos viendo para educación escolar, es que ningún niño se tenga que ir del colegio en el que está, o en educación superior de la universidad, el IP o el CFT, porque no tiene plata para pagar, ¿ya? Como que no se le expulse, resguardar el derecho a la educación pese a las dificultades económicas. Pero a su vez también hay que preocuparse de las instituciones educativas, de que puedan seguir subsistiendo, de que tengan recursos, de que le puedan seguir pagando a los profesores, a los asistentes, a los auxiliares. O sea,
como que todos los ajustes en educación no son llegaría a ser, sino que requieren una serie de preocupaciones, y como digo, yo no podría decir acá que lo que se ha hecho es suficiente, ni que se ha hecho a la perfección, sino por el contrario, que han ido surgiendo temas de los cuales hacerse cargo, y yo creo que va a seguir siendo así, porque el sistema educativo es una cuestión muy compleja, y en una situación de pandemia se complica todavía más el asunto. Por ejemplo, otro tema es la alimentación. En la escuela no solo se entregan contenidos educativos, también está la alimentación, las vacunas, todo eso ha sido como situaciones en las que ha habido que tomar definiciones y tomar acciones que ojalá no dejen a ningún niño o niña fuera de recibir lo que requiere, de prevenir además ciertas situaciones. Entonces es bien complejo lo que pasa en el sistema educativo, y yo creo que además nos vamos a enfrentar a tener que seguir viendo los efectos de la pandemia durante más tiempo que la pandemia misma, ¿ya? Porque esto va a tener efecto como no solo este año 2020, sino también el 2021, y ahí hay que intentar prever también ciertas situaciones que se nos pueden venir. Sí, yo justamente quería preguntarte... Dani, discúlpame. Está complejo el tema que mencionabas de los cobros, porque eso claramente sería también inconstitucional por el tema del derecho de propiedad. No puedes tú afectar, se van a tener ahí que dar la pelea, no puedes tú afectar el tema de los colegios privados, el cobro, el Estado, no puede por ley. Entonces por eso, bueno, nosotros hemos estado haciendo hincapié también en lo importante que es cambiar la Constitución por ese tipo de cosas. Y el otro tema que también es importante, ahí volvió la Cami. Otro tema que también es importante, el tema del cobro del CAE y los chicos que van a dar la PSU. Creo que en enero, la corrieron en enero, pero igual ha sido un proceso tenso en este tiempo de incertidumbre, que también les perjudicó el año pasado y les va a perjudicar a los de este año. Así que está bien, tienen harto trabajo en esa comisión para sacar adelante. Sí, bueno, en el caso de la deuda, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos todavía. En el caso de la deuda de los endeudados y endeudadas, hemos presentado algunos proyectos e intentado avanzar en ese sentido, pendientes principalmente de que Chile es un país sobreendeudado y además tiene que pagar. No, se nos cayó. Refrasea. Sí. Refrasea, que no te escuchamos en unos segundos, por favor. Llegamos hasta la deuda. Voy a repetir lo de la deuda, entonces. Súper. Ya. Y lo otro que había puesto Denise era la deuda, y pusiste un tema más. No, te dije, te hice un comentario de los chicos del que van a dar la PSU. Yo también dije la PA, pero es la PSU. Sí, bueno, en el caso en el caso de la deuda en educación superior, hay muchas personas que para poder educarse se tuvieron que endeudar. A esas personas además les carga cierta mochila específica. En el caso del Fondo Solidario del CAE, por ejemplo, se les retienen los impuestos, ya cuando trabajan independiente y están en situación de morosidad. Entonces, por ejemplo, esa es una de las afectaciones más directas. Tienen que pagar mes a mes su cuota, y en ese sentido hemos estado preocupados de intentar aliviar el bolsillo de los deudores y deudoras, postergando estas deudas y a su vez haciendo lo que queríamos hacer este año, no pudimos, pero ojalá pueda ocurrir en el 2022, que no se haga la retención de impuestos a los deudores educacionales. No hay otros deudores a quienes se les retengan los impuestos, a eso me refiero con decir que especialmente los deudores educacionales cargan con una mochila bien pesada en el caso chileno. Entonces estamos preocupados de ese mundo. En el rato que he sido diputada, ha sido una de nuestras preocupaciones principales. Hicimos una comisión investigadora sobre el crédito conaval del Estado y los otros créditos de educación superior, presentamos el Chao DICOM, este proyecto para que se acabara el DICOM en el caso de las deudas educacionales, logramos que sea ley,
desde el 26 de agosto entra en vigencia ese proyecto. Como les digo, ahora estamos en esta pelea por la postergación de los pagos para todos los deudores educacionales, no solo los del CAE, y también para que no haya retención de impuestos. Es un tema que nos preocupa harto, porque de nuevo el tema de la deuda en Chile es bien complejo. Una parte importante de los ingresos de los hogares, el 75% en promedio, se va al pago de deudas, ¿ya? Entonces somos un país bien sobreendeudado, y en esta situación de crisis sanitaria, de crisis social y económica, eso, la idea, en vez de que se agrave, es intentar aliviarlo. Por eso estas medidas que menciono. Y en el caso de la prueba, bueno, ahí está la situación de que además durante el 2019 se toma ya la decisión definitiva de no seguir con la PSU. Entonces este año trae cambio el sistema de selección mediante la prueba, pero además se junta con la pandemia, entonces los contenidos propios de cuarto medio no se pueden evaluar. Entonces, ahí la importancia de poder transmitir cierta tranquilidad a las familias de que esos contenidos no estén presentes es bien relevante, y es una cuestión que el Ministerio en la que el Ministerio tiene que jugar un rol, como fue con la suspensión del CINSE también, ¿ya? Dar ciertas certezas, por ejemplo, asegurar que lo que tenía que pasarse el 2020 en cuarto medio ya no fue, y que por lo tanto no va a ser evaluado. Entonces, nosotros la pelea que hemos intentado dar en ese sentido es que, en vez de abrumar a los jóvenes, a los niños y niñas y a sus familias, lo que tiene que hacer el sistema educativo es ser un sistema de apoyo, de contención, de dar certidumbre, y por eso, por ejemplo, las medidas de no tomar el CIMSE, de que no sea obligatoria la evaluación docente, u otras que hemos propuesto, como que no haya... que si se vuelve no se considere la asistencia necesariamente, porque la asistencia en Chile tiene relación con la plata que llega a la escuela, o que posterior a eso no necesariamente se hagan evaluaciones con notas, sino otro tipo de evaluaciones. O sea, son una serie de temas que en definitiva podrían colaborar en que el sistema educativo no sirva para estresar a los niños y niñas y a sus familias, sino por el contrario, que sea un sistema que apoya. Perfecto. Yo quería preguntarte, básicamente por lo que estábamos, comentaste así como breve, pero me interesaría cómo profundizar en los aprendizajes que ha obtenido la clase política sobre la educación en la pandemia, ¿ya? Y además, ¿cuáles son las lecciones que se podrían aplicar a un protocolo de acción durante una próxima emergencia parecida a esta? Sí, bueno, yo creo que hay aprendizajes que tienen que ver, sobre todo en un caso de una pandemia, porque eso es lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en Chile había experiencias referidas a una catástrofe del tipo terremoto, tsunami, como ese tipo de desastres, pero no habíamos estado en una situación como esta. Y creo que, por ejemplo, lo de la suspensión de clases ha sido muy importante, pero también está la necesidad de tener mayor igualdad en el acceso a las tecnologías de la información, ¿ya? Yo creo que ahí tenemos un desafío bien grande y pendiente, que se ha agilizado a raíz de la situación de la pandemia y la educación a distancia, pero en el que todavía queda harto camino por recorrer. Entonces creo que esos puntos son esenciales, pero también el rol de la JUNAEP ha sido muy, muy importante, y ahí hay sin duda hartas mejoras que realizar. Pero si uno piensa en la envergadura de lo que esto significa, que en vez de hacer la comida en los colegios con manipuladoras, no, o sea, se tuvo que hacer caja y entregar esas cajas, o sea, incluso como no había habido un proceso de tener que buscar los proveedores, de comprarles, de que todo se tuviese que estar en caja, o sea, todo ha sido nuevo, y yo creo que de ahí hay hartos aprendizajes para mejorar y para tener en consideración ante situaciones que puedan ser de similar envergadura. Hay un proyecto, que en realidad está súper avanzado,
en la parte educacional. Hay una propuesta de educación sexual integral, el ESI. Como siempre, todas estas propuestas de educación sexual despiertan la inquietud, la distancia entre muchos apoderados, muchos políticos, hay muchas, las JOCAS, bueno, tú eras más chica, pero hubo JOCAS, eso se cerró por la presión de una parte de la sociedad. Ahora, ¿cómo piensas tú que podrían mostrarle a los apoderados, a la sociedad completa, los beneficios de un proyecto como este, de la educación sexual? ¿Qué piensas tú? O sea, ¿cómo lo hacemos para distintas mentes? Es un tema complejo, como tú dices, Ignacio, difícil en términos de que hay muchos miedos, resquemores con un tema que tiene que ver con la sexualidad, es un poco tabú, entonces, y además que en Chile hay un sector que es bien conservador, que en su momento se opuso a la pastilla el día después, que se opuso al divorcio, o sea, diversas materias que han puesto en tensión a la institucionalidad chilena, y yo creo que educación en sexualidad entra dentro de esa lista, ¿ya? De esa lista al que un mundo conservador se opone con harta fuerza. Mira, yo encuentro que esta cuestión es fundamental, por eso presentamos el proyecto, por eso lo fusionamos con otros proyectos más presentados en esta línea, todos buscan adelantar la educación sexual en Chile. Entonces esta pregunta la respondo con harta, como quiero responderla de la manera que quede lo más claro posible, porque lo que tenemos en Chile actualmente es la ley 20.418, que es una ley sobre regulación de la fertilidad y que en su primer artículo incluye que la educación sexual va a ser obligatoria desde primero medio, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Y lo que se hace es que los ministerios de salud y educación dan orientaciones y los colegios los adecuan según sus proyectos educativos. ¿Qué ha significado eso? Que si bien existen algunos contenidos referidos a educación sexual, primero están muy limitados porque esta es una ley de fertilidad, entonces el enfoque tiene que ver con la fertilidad, y la sexualidad es mucho más que eso. Es mucho más que el sexo, de hecho. Entonces ya hay un primer límite. Luego hay un segundo límite que tiene que ver con el momento en que se decreta obligatorio, que es desde primero medio. En primero medio, 13, 14 años. Lo cierto es que llegas muy tarde como sistema educativo a esa edad. Hoy los adolescentes, los niños y niñas se informan mucho por las redes sociales, por internet, por sus pares, y esa no es la mejor forma de acceder a una información tan importante como es la sexualidad. Entonces, ahí ya hay dos cuestiones muy relevantes: llegar tarde, pero además llegar de manera muy limitada, ¿ya? Como solo lo referido a la fertilidad. Pero además tenemos otra situación, y que uno podría decir son los efectos de esto que tenemos, porque esta ley es del 2010, o sea, además muy nueva, 10 años es muy poco. Tenemos hace poco esta ley. Y además tenemos el límite de los colegios, que son los colegios los que ven qué es lo que se pasa, ¿ya? Amparado en la libertad de enseñanza. Eso es muy complicado, porque en definitiva no tienes una cancha pareja para esto. Entonces no es un derecho de los niños y niñas, es el colegio quien toma la definición de a qué contenido se va a acceder y a qué tipo de orientación se va a acceder. Entonces, ¿qué efectos tiene eso? Nosotras vinculamos que ha tenido eso. Las cifras de aumento del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual en Chile son preocupantes, ¿ya? Y yo creo que está relacionado con esta situación que tenemos en educación sexual. La perdimos, de nuevo. Ahí Sí. Quedamos en sexuales. Les hablaba de las ITS, ¿ya? Del aumento en la ITS. Las infecciones de transmisión sexual es bien importante en Chile, y nosotros tenemos que estar relacionados entonces con la falta de mecanismos de prevención, y uno de ellos es sin duda la educación en sexualidad. Pero además tenemos cifras muy grandes de abuso sexual infantil. Nosotros también decimos, esta es una forma de prevenir el abuso sexual infantil, porque los niños y niñas van a tener información.
se les va a permitir, por lo tanto, y en el contexto educativo, detectar esas situaciones, ¿no? Entonces también ahí hay una línea fuerte. Cuando decimos una educación integral en sexualidad, o una educación sexual integral, o educación en sexualidad, afectividad y género, es decir, que es más que solo el sexo, para ponerlo en términos bien concretos, nos referimos a que también en ese espacio va a haber una reflexión sobre las relaciones sociales, sobre cómo nos relacionamos, y eso es muy importante también, por ejemplo, para la violencia de género contra las mujeres, como liberar de ciertos estereotipos. O sea, por eso consideramos que es tan relevante y que es primordial que en las escuelas esa información y esa orientación esté disponible. Y como hemos hablado en esta conversa, la educación no solo juega un rol de llenar de contenido a los niños, niñas y adolescentes. Hay un rol importante de las escuelas, y que nosotros creemos que en este campo también tiene que ser aprovechado. No es un ramo lo que estamos proponiendo que sea en sentido transversal, ya como en las asignaturas que ya existen, en los programas que ya existen, que se considere la sexualidad como una cuestión que además nos acompaña de toda la vida. Y yo creo que ese es un mensaje importante también para aquellos padres, madres, apoderados, cuidadores que tienen dudas sobre una cuestión así, y es que la sexualidad nos acompaña durante toda la vida, por lo tanto tiene todo el sentido que en el ciclo educativo completo se considere también este aspecto, ¿ya? En la versión afectividad con los más pequeños y pequeñas, porque evidentemente, y esto lo digo a raíz de los mitos que van surgiendo, no se le va a enseñar sobre los condones a niños y niñas de prekinder, no tiene sentido, pero a los niños que son un poco más grandes, sí tiene sentido, y a los de primero medio todavía tiene más sentido. Entonces, por supuesto que lo que se va pasando en educación de sexualidad tiene que estar relacionado con la edad y con la etapa de desarrollo de los niños, ¿ya? No es lo mismo estar en kinder que estar en cuarto, que estar en octavo, que estar en tercero medio. No es lo mismo, y por lo tanto no puede ser lo mismo que se pasa. Pero necesitamos un programa integral en Chile de este tema en específico, porque lo que existe hoy, como les decía, en la ley obligatorio desde primero a cuarto medio, y hay alguna en ciencias naturales, en sexto básico, en quinto, en orientación, pero todo muy salpicado, sin una conexión lógica. Entonces lo que estamos buscando es precisamente hacer algo distinto, así como digo, la educación sexual sirve para prevenir embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual, violencia sexual, abusos sexuales, tiene todo un área de prevención muy importante. Y también sirve para decidir, para tomar decisiones conscientes, informadas, con todos los elementos sobre la mesa. Y nosotros decimos que también sirve para disfrutar, porque la sexualidad también es algo que hay que disfrutar y que, como digo, nos acompaña durante toda la vida, y no se reduce al sexo, se reduce a todas nuestras relaciones sociales, a todas nuestras interacciones. No tiene esa reducción del coito, ¿ya? Entonces hay que mirarla de una manera más amplia, y por eso nosotros hemos dicho que o es integral en sexualidad, o es sexual integral, o considera sexualidad, afectividad, género. Es necesario tener esa visión más amplia también. Así es, a todas luces es una ley necesaria. Quizás habría que aterrizarla un poco para que sea comprendida por todos, porque también hay muchos resquemor en el tema de bajar la ley bajar la edad de consentimiento. También hay mucho con eso, entonces hay harto que hacer. Respecto a algo que tú mencionabas de la violencia doméstica, ya, yo te quería preguntar que en el marco de la crisis sanitaria, ¿cuáles han sido los problemas que has visto que se han profundizado con mayor, los que se han reflejado con mayor frecuencia en las mujeres dentro de la pandemia? No te entendí bien. Ya, que dentro del marco de la crisis sanitaria, ya, han salido a flote varios problemas respecto a las mujeres, ya, a los problemas domésticos de las mujeres. Yo te quería preguntar, ¿qué opinión tienes tú acerca de eso? ¿Cuáles son los problemas que se ven enfrentadas comúnmente las mujeres? Entendiendo de que tú eres del Partido Común, es que ellos tienen una visión bastante
fuerte del tema del feminismo y son bien activos en ese tema. ¿Te la repito? No hay problema. Lo entendí ¿Sí? perfectamente, sí. Mira, se me vienen dos cosas a la cabeza. La primera es que en el contexto de confinamiento, es decir, lo que hemos vivido con la pandemia, con las cuarentenas, aumenta la violencia. Ya hay mayor riesgo de violencia porque está en espacios más reducidos, muchas mujeres se ven enfrentadas a la situación de estar conviviendo con su agresor. En el caso de la infancia, de la niñez, pasa algo similar, ¿ya? Es probable que puedan aumentar las cifras de abuso sexual infantil o de golpes, ¿ya? Es por el contexto del confinamiento. Eso lo advierte la OMS, la ONU, la UNICEF, UNESCO, ¿ya? Como se pone ojo especial en esa situación, como llamando a los estados a prevenir, ¿ya? No es para que se prevenga, que como hay mayor riesgo, se tenga consideración de eso. Entonces ahí hay una primera cuestión, ¿ya? El aumento de la violencia hacia las mujeres en este contexto. Y hay una segunda cuestión que también queda muy en evidencia en el contexto del confinamiento, que son los cuidados, ¿ya? Y que recaen mayormente en las mujeres en nuestro sistema. Entonces está la crianza, que es el caso más evidente, pero también una serie de labores de reproducción de la vida cotidiana, y que de hecho en el caso de Chile el INE tiene una encuesta del uso del tiempo donde se señala que las mujeres ocupan 3, 4 o 5 veces más tiempo que los hombres en estas labores. Y durante la crisis eso también queda, como digo, quedan en evidencia, por ejemplo, con aquellas mujeres que tienen que teletrabajar, ¿ya? Que están intentando trabajar desde sus casas, pero que a su vez tienen a cargo una serie de labores asociadas a la crianza y a la reproducción, como decía, que no se pueden dejar de lado. Un grupo muy importante de mujeres que no accede al mercado de trabajo formal, es decir, el trabajo fuera de la casa, no lo hace porque se tiene que dedicar al cuidado, ¿ya? Un cuidado que no es electivo, ¿ya? Y no solo es de los hijos, a veces es de personas enfermas, a veces es de adultos mayores que son de la familia, y todo eso recae en el caso de las mujeres. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hemos dicho es ese trabajo hay que reconocerlo, hay que reconocer que es vital, y cuando digo vital lo digo muy pensando en lo que significa eso, o sea, si no hay cuidados, no hay vida, ¿ya? Porque se necesitan los cuidados para poder reproducirse. Entonces, yo creo que ahí hay otra arista que es bien relevante y que, como digo, la pandemia ha dejado en evidencia y que nos enrostra, que no tenemos un sistema de cuidado, que, por ejemplo, las pensiones de las mujeres son más bajas porque gran parte de su vida está dedicada a esas labores, y nos deja desafíos además, porque las mujeres han ingresado en una proporción muy grande al mercado laboral formal, es decir, a trabajar fuera de sus casas. Pero eso no ha ido acompañado de un aterrizaje tan grande o igual de grande que hombres que se dediquen a las labores de cuidado y compartan y haya una corresponsabilidad de esas funciones en el hogar, o cuando hay que hacerse cargo de los cuidados de alguna persona familiar en específico. Entonces ahí hay como tareas que podríamos decir le corresponden al Estado, como al Estado que tenga una preocupación, y ahí nosotros hacemos un sistema de cuidado, pero también hay una cuestión social, y es que los hombres tienen un rol que asumir también en esto, y debería haber una mayor, como decía, corresponsabilidad tanto en las labores de crianza como en estas otras labores de reproducción que son tan fundamentales para poder vivir y desarrollarse día a día. Así es. Lo que pasa es que, bueno, en mi impresión, este modelo económico neoliberal nos permite que no se concibe como una sociedad integral en que hay niños dentro, ancianos, hay minoría, etcétera, todos somos máquinas solamente de producir, y no se ha creado una sociedad que contenga a los niños, a las mujeres, etcétera, en la labor día a día, ni siquiera en los horarios de trabajo. O sea, saliendo a las 7, 8 de la noche, mucha gente llegando a su casa tardísimo, no hay quien esté
pendiente de la educación de su hijo. Claro, yo quería hacer una pregunta que tiene relación con la inclusión escolar y básicamente de qué tan real es la voluntad política hoy por hoy sobre la inclusión escolar o en realidad esto termina siendo más que una campaña comunicacional para algunos políticos hoy por hoy. Mira, yo creo que yo creo que hay un interés legítimo de muchas personas y en su momento cuando se discutió sobre la inclusión, como porque este fuese un tema relevante y un tema central. Ahí se hicieron esfuerzos y se generó una ley. Sin embargo, yo creo que la inclusión es una cuestión muy compleja y de nuevo estamos hablando en el caso de educación, simplemente decir vamos a ser inclusivos no es suficiente. Entonces, por ejemplo, a nosotras nos ha pasado que muchas profes nos dicen como, ya, ahora tenemos que ser inclusivos, pero lo cierto es que no están dadas las condiciones. O sea, en un curso de 45 niños y tenemos que tener 7 que tienen necesidades educativas especiales, muy difícil. Y, por ejemplo, te dicen, 7 son los oficiales, pero hay más dentro de la sala de clases, pero el sistema solo te permite eso. Entonces, mira, yo no quisiera tomarlo con ligereza porque de verdad creo que es un tema muy complejo y yo creo que había que avanzar efectivamente y hay que seguir avanzando en Chile a un sistema más inclusivo, que segregue menos, porque lo que tenemos en el sistema educativo chileno es que hay mucha segregación, entonces los niños de cierto estrato social están con los de su mismo barrio y separamos mucho, estratificamos mucho y el sistema educacional lo hace muy, muy visible. Entonces yo creo que acá hay una intención que es positiva, pero como digo, el llevarla a cabo, como la brecha que hay entre que se piensa una política y que después se pone en implementación, es bien grande y bien profunda. Entonces, por ejemplo, las profes diferenciales a nosotras nos han dicho esto muchas veces y además se generan discriminaciones también, por ejemplo, en los sueldos. Como uno dice, sí, la inclusión es súper importante, pero las profes diferenciales no se les reconoce su trabajo igual que los demás profes. Claro. Entonces, ocurren esas paradojas, como le das un rol muy importante a la inclusión, pero quienes desarrollan esa función no son reconocidas como deben ser. Entonces, pucha, ahí si uno se pone a mirar el detalle de lo que pasa en terreno y las situaciones, nos podemos dar cuenta de que, como digo, hay una buena intención, pero hay una serie de baches y de cuestiones no resueltas también en el proceso en que la ley se ha ido implementando. Camila, como te comenté fuera de cámara, nosotros tenemos este juego que se llama Bonus Track. Todo el mundo pasa por esto. Básicamente son nombres y expresiones, conceptos que nosotros te vamos a ir dando, y tú nos tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza, sin pensarlo mucho, eso es trampa. Lo primero que te salga a la garganta, ¿ok? Comienzo yo. Lo voy a intentar, no soy tan buena para los juegos. Bueno, vamos a tratar de soltarnos entonces. Política chilena. Es el concepto, políticas chilenas. Política chilena. ¿Qué se te ocurre cuando escuchas política chilena? No muy buena, en verdad. Mónica Salaquet. No me gusta. Raúl Figueroa. Tecnócrata. Feminismo. Defensa de los derechos de las mujeres. Ahora me toca que se me cerró que con esta. Administración pública. La mejor carrera de... que ambas compartimos, así que te apoyo en eso. Frente Amplio. Nueva Fuerza. Y una cosa súper localista, Camila, Megapuerto.
Preocupación, yo creo que sobre todo preocupación. Estamos alerta ahí de lo que pasa con ese proyecto en específico. Además que, si uno lo piensa en términos de inversión y de lo que significa, es un proyecto gigante, que no tiene solo que ver con San Antonio, ya como que uno tiene que, nos afecta a nosotros principalmente, y a nosotros nos van a afectar todas las externalidades negativas, pero incluye a una cantidad de actores que requiere darle esa perspectiva no solo local, sino de lo que se está pensando en el centro. Como siempre, las decisiones son bien centralistas y no tienen en consideración lo que pasa aquí, pero lo que nos pasa a nosotros lo tenemos que hacer sentir y escuchar por fuera de los límites de nuestra ciudad y de nuestra provincia, que de hecho se ve afectada en su totalidad. Camila, hemos llegado al final. Muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por entrar a jugar con nosotros. De parte de Daniel, de Denise, de parte mía, Ignacio, te agradecemos mucho. Y tu honestidad y tu franqueza también. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Perdón por los problemas técnicos. No te preocupes. No se preocupe. No, Gracias suele por ocurrir todo. frecuentemente, así que no te preocupes. Chao, Ya, chiquillos. Camila, que estés súper Chao. bien. Chicos, que estén muy bien. También. Adiós.